como dices, bueno, no se trata de dar una definición o un concepto, pero lo que podríamos ver, digamos, es ver cuál es el núcleo central, digamos, de democracia, porque de hecho de democracia, como saben, seguro lo han visto en varios programas y en otros ámbitos, puede haber diferentes formas de pensar lo que es la democracia. Sin embargo, uno podría asumir que hay algún núcleo duro, digamos, o algún punto básico de consenso que nos permite identificar efectivamente cuándo estamos ante algo democrático y cuándo estamos ante algo no democrático. Y parte de ese núcleo, que sería lo que yo resaltaría del término democracia, es que incorpora como núcleo fuerte la idea de igualdad, ¿no? A ver, yo creo que la forma de darle concreción a esto, que ojo, dar concreción a algo no implica, insisto, dar una definición específica, palabra a palabra, porque eso de hecho sería cerrar un poco la discusión y eso en cierta medida no es muy democrático. En ese sentido, yo creo que la forma de darle concreción tanto a la idea de democracia y a la idea de igualdad puede ser pensarla más que como un estado, no me refiero al estado político, sino como una situación consolidada y dada. Podríamos pensarla más bien en términos de proceso, es decir, más que como democracia en sentido estricto, tal vez sería útil pensar como democratización. Y en ese sentido, lo que podríamos pensar en relación a la igualdad es que la democratización, que sería, digamos, el acto de la democracia, tendría que ver con la extensión y ampliación de relaciones de igualdad. Ahora bien, Yo ahí yo, reflexionaba ayer con Fernando algo con relación a la repostulación de Evo Morales. Él lo veía como algo antidemocrático, a partir quizás desde una visión contractualista, una visión de un acuerdo que existía por parte de la sociedad y por parte de lo que vendría a ser el Estado, pero yo lo veía más a ¿no? el espíritu de lo que vendría a ser la democracia en relación a la participación. ¿Qué sucedía con esas minorías, como tú bien mencionas? Porque había un 49% que sí habría votado porque Evo Morales participe en las elecciones anteriores a lo que ha sucedido en el referéndum del 21, posteriores a lo que ha sucedido en el referéndum 21 de febrero. ¿Cómo tú ves este dilema un tanto, Luis? Bien, bueno, en relación a lo que yo decía de las minorías, obviamente eran minorías en el marco de generar representación, ¿no? En el ejemplo de los diputados eran minorías que se quedaban sin representante, que no es equiparable a la pregunta del referéndum sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. En ese caso, ¿cuál era el problema? O sea, ahí sí era un referéndum, un momento de democracia directa. Yo no creo que la elección o reelección de un candidato sea definitoria de lo que es democracia o no democracia. De hecho, y esto puede sonar polémico, yo no creo que la reelección indefinida socave a la democracia. No creo que la reelección indefinida sea algo que realmente socava a la democracia. De que genera límites, sin duda, pero no es algo donde se juegue el ser de la democracia como ocurrió en el debate post referéndum. Pero ¿cuál era el dilema del referéndum? Y ahí hay que reconocer que el movimiento al socialismo cometió una serie de errores que tienen que ver también con estas prácticas anidadas de monopolio de las decisiones a las que venía implementando además de larga data, ¿no? Obviamente todo esto de la mano de procesos también amplios de democratización, ¿no? O sea, nunca hay que olvidar que el MAS no es un partido como cualquier otro, o sea, no es Mm. como Comunidad Ciudadana, que son partidos claramente más de élite. O sea, el MAS es un partido de base amplia, ¿no? De base ancha además. Pero en cierto momento, tantos años en el Estado, empezó a adquirir prácticas populares. En ese sentido, o sea, ¿qué pasó en el referéndum? O sea, era obvio que lo que se estaba haciendo post referéndum era terrible. ¿Por qué? Fíjense, nunca hemos asistido, creo, a tantas elecciones así masivas de circunscripción nacional como en la época del movimiento al socialismo, ¿no? O sea, hemos tenido referéndums, elecciones. No sé si hay una generación que haya pasado por más procesos electorales que el nuestro, que la nuestra, ¿no? En ese sentido, de alguna manera fue interesante porque el propio movimiento al socialismo, que viene de un proceso de movilización que impugnó los mecanismos de la democracia liberal procedimental, cuando ya en posición de Estado apostó en demasía a la democracia liberal procedimental. Y es en ese plano que lanza el referéndum, ¿no?
Entonces lanzas un referéndum, lo avalas y luego, con algunas, que hay que decirlo, con algunas argucias legales, unas triquiñuelas legales, lo desconoces. Una votación a la que tú mismo has convocado para legitimar lo que pensabas que era un triunfo seguro y pierdes y luego desconoces, es un suicidio político. Es un suicidio político porque has apostado, has puesto toda tu moral.